Sea usted bienvenido a Yo Audiencia Mexiquense, el programa de las audiencias del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. En esta ocasión le traemos un tema muy importante, muy interesante. Tiene que ver en la manera en cómo en el día a día se producen las noticias en la Agencia Mexiquense de Noticias, cómo se determinan las líneas editoriales, y para ello tendremos una entrevista con Enrique Gómez Ordóñez, que es el director de esta agencia. También algunas de nuestras secciones habituales que usted ya conoce. Justo vamos a una cápsula introductoria sobre este importante tema. Aquí lo esperamos, no deje de escribirnos a través de las diferentes redes sociales que están apareciendo en pantalla para recibir sus quejas, comentarios y demás. El periodismo es esencial en los medios públicos porque es una manera de garantizar, de impulsar la pluralidad, diversidad y el derecho a la información que usted tiene. Y justo sobre este tema, como también le comentaba, hoy tenemos el gusto que nos acompañe el director de la Agencia Mexiquense de Noticias, Enrique Gómez Ordóñez. Bienvenido. Gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes. A ver, maestro, platícanos, por favor, de entrada, ¿qué es la Agencia Mexiquense de Noticias? Es decir, nosotros vemos noticiarios, pero ¿qué envuelve la Agencia Mexiquense? Primero que nada, la Agencia Mexiquense de Noticias es un esfuerzo constante. Incluso no lo llamaría un esfuerzo constante solo de personas, sino de generaciones. Hay que recordar que antes de que existiera la Agencia Mexiquense de Noticias, existía una área de noticias en el entonces sistema de radio y televisión mexiquense. Es una área que se ha ido consolidando al paso de los años, al paso de las generaciones. Estamos hablando de redactores, reporteros, editores, productores, técnicos administrativos, conductores, conductoras, que han tenido la vocación, han tenido la tarea informativa de llevar el día a día de lo que acontece en el Estado de México. Cuando se consolida la Agencia Mexiquense de Noticias, hace 4 años, es cuando, digamos, se crea este concepto que busca potenciar la comunicación entre gobernantes y gobernados, potenciar la difusión de mensajes gubernamentales, potenciar también la comunicación de la sociedad hacia el gobierno, hacia este medio público, y entonces se convierte en un concepto que resulta bastante atractivo para las audiencias. Han pasado 4 años, pero obviamente sigue en constante evolución. Hoy estamos en un proceso de transformación donde la propia agencia está buscando otros derroteros. Correcto. A ver, entonces, la agencia no es una agencia tradicional, platicábamos fuera del aire, como lo fue Notimex o como es la agencia AFP. En realidad es una agencia dentro de un medio público para estos objetivos que nos has planteado. Tiene una singularidad, o sea, no es una agencia, y esto para que quede claro para las audiencias, no es una agencia como Reuters, como AP, como en su momento lo fue Notimex. Es una agencia más que nada creada en un concepto de potenciar mensajes, potenciar tanto en uno como en otro sentido. No es una agencia que en determinado momento esté proporcionando información de manera sistemática a otros medios de comunicación, medios públicos o medios privados. Sí, una infraestructura finalmente en el mundo analógico que existió, digamos, y que ahora es el digital, que son los canales de televisión, y ahora a través de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Facebook, Twitter, donde también ahora donde se han, digamos, modificado los hábitos de consumo de las noticias, se ha concentrado esta información pues justo para orientar a las audiencias, informar a las audiencias. Sí, que los lenguajes se han transformado. No es lo mismo ahora los mensajes como tú o yo lo estamos haciendo en este momento, los mensajes en televisión, que podríamos considerarlo como un medio tradicional, a los medios ahora alternativos o los medios digitales, que son otro tipo de comunicación y que se configuran como otro reto para no solo la Agencia Mexiquense de Noticias, sino para cualquier medio. No es lo mismo comunicar para un público de Instagram, para un público de Facebook, para un público de X, y sobre todo las audiencias se van transformando. Hablamos muchas veces de audiencias o el derecho a saber de las audiencias, pero también las audiencias son diversas y entonces, por tanto, tenemos diferentes lenguajes. Aunque claro está, siempre existirá un lenguaje común, yo le llamo el lenguaje de la democracia, o el lenguaje que surge precisamente de no solo estar apuntando a informar, sino también a formar reflexiones, opiniones, debate y también generar conocimiento. Exactamente, creo que ahí también está parte de la función que tienen los medios públicos de generar
no solo pues estos contenidos periodísticos que nos pongan al día, sino también, como bien dices, conocimiento. Fíjate que aquí el gran equipo de Yo Audiencia Mexiquense salió a las calles de la ciudad y les hizo la siguiente pregunta a nuestras audiencias en el sentido de la calidad del periodismo que tenemos. Así que pues te invito a ver esto y vamos a un corte y regresamos con Enrique. El periodismo es muy bueno, sin embargo, le vuelvo a repetir, es el comentario, se les hacen de acuerdo a como lo que les permiten, no pueden decir todo lo que vean. Los periodistas son muy atacados y muchas veces son callados hasta por el mismo gobierno. El periodismo en general creo que es algo que no va de acuerdo a lo que debería de saber la gente. Últimamente ya no saben sacar más que puros asesinatos. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, qué interesante esta participación. Le agradecemos muchísimo porque pues, lo que busca un programa como estos es reflexionar sobre los temas que nos preocupan. Y tú te habrás dado cuenta, Enrique, en estas respuestas que nos da la audiencia, de que sí hay una preocupación sobre la veracidad en el periodismo. Me parece que sí estamos viviendo una etapa de cuestionamiento, no solo en el mundo, sino también de la calidad del periodismo que tenemos en México. Así es, sin duda, en México, en el mundo, vivimos yo lo llamaría una crisis del periodismo como tal, pero no es nueva. Bueno, el presidente le ha dicho así, que vivimos una crisis de la calidad del periodismo. Pero no es nueva, o sea, no es nueva. Me parece que no es nueva en cuanto a la calidad. Yo retomaría aquí una frase que me gusta mucho de Fernando Savater, muy romántica, que dice, el periodismo es el arte de transmitir la verdad. Y cuando Fernando Savater dice eso, nos mete en un dilema, porque desde la época de Aristóteles estamos tratando de definir qué es la verdad. Pero afortunadamente, dice que la verdad es aquello que construye, que empodera, que hace mejor al ciudadano, que construye ciudadanía, dirían los politólogos. En esa tesitura, el mismo Savater nos dice, verdad periodística está asociada a la utilidad, a lo que le resulta útil al ciudadano. Entonces me parece que es allá donde debemos apuntar cuando hablamos precisamente de crisis del periodismo por distintos factores, en cuanto a calidad, contenido, financiamiento, todo lo que tú gustes y mandes. Creo que debemos remitirnos a eso para tratar de salvarlo y superarlo, que es precisamente tratar de que el periodismo que hagamos, medios privados, y en este caso medios públicos, esté enfocado precisamente a generar una utilidad a la ciudadanía, ya sea en su vida diaria, en su reflexión, en la formación de su opinión pública como tal, y en función de ello podremos precisamente ir mejorando contenidos. Hacemos periodismo precisamente para que la gente tenga elementos que le resulten útiles en su vida diaria. Eso que comentas es muy importante y es justo lo que también le preguntamos a nuestras audiencias. La pregunta que le hicimos fue la siguiente. ¿Crees que los medios públicos cumplen adecuadamente con su función social, con su función de informar a las audiencias? ¿Por qué sí y por qué no? Te invito a verlos y ahorita nos orientas, nos das tu versión de estas respuestas. Yo creo que los restringen y no les permiten darnos toda la información como es. Pues porque justo hacen investigación de campo, hacen ¿cómo se llama? Resaltan como lo más importante de lo que se está viviendo, lo que está haciendo. No, definitivamente no, porque le vuelvo a repetir, deben de respetar algunas líneas para poder salir al público y decir, hay cosas que pasan y no les permiten decirlas. Creo que no son confiables porque siempre los han manipulado de una manera o de otra, ya sea por medio de dinero o por medio de coacciones políticas o de gobierno. Gracias por sus participaciones. ¿Cómo ves, Enrique? Pues eso es lo que piensan sobre la función que tienen los medios públicos. ¿Cuál debe ser la función de los medios públicos? ¿Qué nos diferencia, qué nos distingue periodísticamente? Entre medios públicos y medios privados, pues la diferencia me parece que es muy clara. Los medios públicos deben apuntar
también a lo que comentaba, por ejemplo, Habermas, cuando dice, vivimos en democracias imperfectas, y lo que se necesita en determinado momento es pasar de esas democracias representativas o delegativas a democracias participativas. ¿Y eso cómo se logra? Con algo que Habermas señala como la acción comunicativa. Y para que haya acción comunicativa debe haber deliberación. Entonces, los medios públicos deben ser entes, deben ser entidades que generen precisamente esa deliberación pública, que en determinado momento establezcan condiciones para que se dé adecuadamente un debate público. Los medios privados, como sabemos, tienen otras determinaciones, al ser obviamente un negocio o hacen negocios a partir de la libertad de expresión, hay que decirlo de ese modo, abiertamente. ¿No? Pero en los medios públicos no. En los medios públicos, al depender de entidades gubernamentales, depender de un gobierno, depender de un Estado, pues la función democrática está más obligada. Tenemos una tercera pregunta que le hicimos a nuestra audiencia que va en el sentido de ¿qué medios consideras como los más confiables y por qué? Vamos a verlo, maestro. Considero más bien las noticias que se transmiten, que por ejemplo, los medios de comunicación que hacen entrevistas, que preguntan a la población en este ejemplo, porque pues consideran su opinión. Pues ahorita en esta actualidad, pues las redes sociales. Ahorita ninguno, porque pues se miente mucho y se especulan cosas que luego no van o no son. Definitivamente los de televisión abierta, ninguno me parece ni veraz ni importante. Pues los independientes. ¿Por qué? Porque son neutrales y dicen la verdad. Gracias por esta participación. Maestro Enrique Gómez, ¿cómo ves estas respuestas sobre los medios más confiables? De por sí hay una falta de credibilidad en general de los medios, pero bueno, hay quienes sí identifican, quienes sí mencionan algunos medios. Me parece que aquí el tema, y digo, aquí estamos llegando al otro tema, no solo que debemos quedarnos en el emisor del mensaje, ¿no? Que en este caso somos los medios públicos. También tenemos que tener muy claro que hoy las audiencias, como lo comentábamos hace un momento, están muy diversificadas. Sí. Incluso desde las mismas audiencias ellos se convierten en emisores de mensajes. Entonces, por lo tanto, creo que volviendo al tema, la clave entre cómo generar un contenido que sea más creíble para las audiencias, pues es dándoles elementos de utilidad social. No veo otra alternativa. También generando otros elementos que también forman parte o formarían parte de una línea editorial asociado con utilidad, que sería la responsabilidad periodística. Hace tiempo se hablaba mucho del tema de objetividad, imparcialidad, neutralidad, como elementos importantes del ejercicio periodístico. Sin embargo, hoy están siendo superados por otro elemento que sería la responsabilidad periodística en función de generar elementos que tiendan a una justicia social. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de la objetividad, este tema de la subjetividad y que en las ciencias sociales la objetividad es muy difícil alcanzarla, y entonces entramos en muchos dimes y diretes. Sin embargo, me parece que para salvar ese tipo de debates debemos irnos hacia lo que sería la responsabilidad periodística en función de caminar hacia lo que podría ser una justicia social. Y también otro elemento muy importante con el cual pudiéramos también avanzar en el tema de la credibilidad es la transparencia. Claro. Ser transparentes no solo como medio público, sino ser transparentes en las coberturas. Entonces, en función de esos elementos, la transparencia con la cual se conduzca un medio de comunicación, un medio público, y cómo instrumente su respectiva cobertura, va a dar muchos mayores elementos para generar un contenido creíble y que sobre todo se distinga dentro del entorno mediático, dentro de la esfera mediática, por una cobertura, por una acción, por una participación mucho más útil para la ciudadanía. Te voy a hacer una pregunta que es a veces incómoda para algunos directores, en este caso de medios públicos, pero durante el pasado proceso electoral y aún antes, durante toda esta administración, se ha dicho que los medios públicos están al servicio de la cuarta transformación del poder político de AMLO. ¿Tú qué piensas o qué respuesta le darías a la audiencia en relación con estas versiones que también hemos visto copiosamente, sobre todo en la oposición? Me parece que son posiciones políticas, al final de cuentas, que ese es otro tema. El periodismo, al estar inmerso dentro de esta esfera mediática, dentro de este sistema periodístico, pues también interrelaciona dentro de la
teoría de los sistemas se interrelaciona con el sistema político, el sistema jurídico, el sistema social. Sin duda son posiciones políticas que se adoptan a la luz de ¿qué? Pues de polarizaciones electorales o posiciones que en determinado momento se asume dentro del sistema político electoral. Pero me parece que en función de lo que deben ser los medios públicos deben estar sujetos a una línea editorial que responda precisamente al interés público, al interés de la ciudadanía. Y si el gobierno en funciones o el gobierno que esté en turno responde también a ello, pues hay una correspondencia en función de las directrices hacia donde debe caminar tanto pues una función de gobierno como un ejercicio periodístico. Entonces, más allá de hablar de que el tipo de periodismo, que los medios públicos están a disposición de o están a favor de, me parece que lo más importante es advertir el gobierno en turno a favor de que está y los medios públicos hacia dónde están tendiendo también, que debe ser el beneficio y la utilidad social. Nos quedamos con muchos temas pendientes. Ojalá pronto te veamos nuevamente aquí en este programa, maestro Enrique Gómez. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio para hablar de periodismo, para hablar de audiencias, que me parece es un tema fundamental en los medios públicos, con el fin de ir abriendo brechas sobre la importancia que tienen para cualquier democracia. Pues muchísimas gracias, es justo eso la intención. Gracias nuevamente y gracias a usted también. ¿Qué piensa sobre los noticiarios que aquí se producen en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos? ¿Le aparecen plurales o no? ¿Qué propone para fortalecer todavía mucho más esta función como medios públicos, esta función social, este derecho que usted tiene a estar informado de manera veraz? Para eso estamos en estas defensorías y ahí están las vías de comunicación. Vamos al corte, quédese con nosotros. Qué gusto que continúe en Yo, Audiencia Mexiquense. Recuerde que este es un programa de participación. No deje de escribirnos, no deje de enviarnos sus quejas, sus comentarios, sus sugerencias. Y uno de los objetivos también de este programa es destacar la labor que han desarrollado sus propios integrantes. Y en esta ocasión le queremos compartir el testimonio, una entrevista que hicimos a nuestra querida colega Gina Serrano. Le invito a verla. Ella es Gina Serrano, conductora de los noticiarios Enhorabuena y Notifem, cuya pasión por el periodismo se manifestó desde que era niña. Yo recuerdo que en uno de mis juegos favoritos mi papá me regaló una grabadora de estas cintas que ya no existen y yo me ponía a grabar como si fuera locutora. Comenzó su carrera profesional hace más de 30 años en un programa sobre turismo en Cablevisión, luego de titularse como licenciada en Ciencias de la Comunicación. Años después fue contratada por Imevisión y posteriormente por CNI, donde innovó con una atractiva sección en el noticiario que conducía Ciro Gómez Leiva y que le llevó a ser ampliamente reconocida por la audiencia. Ahí tuve una sección dentro de su noticiero que era una sección particular porque en teoría era una sección del clima, pero el clima era el pretexto porque siempre dábamos algún comentario político de al que le va a llover son a los diputados de tal partido. O hoy, el día de hoy, mi asesor meteorológico me va a decir si va a llover. Andy, refiriéndome a Andrés Manuel López Obrador, que en esa época era el jefe de gobierno, y sacábamos un extracto de su conferencia donde decía algo chistoso. Entonces, va a llover, Andy, y decía, lo que diga mi dedito. Para la Ciudad de México se espera cielo medio nublado y vientos de hasta 25 kilómetros por hora. Pero Andy tiene un reporte más preciso de cómo va a estar la temperatura, ¿verdad, Andy? Ahorita hay mucho frío. A partir del 2005 y durante 8 años, condujo diversos espacios informativos en Televisa Toluca. Fue en el año 2013 que Gina se incorpora al Sistema Mexiquense de Medios Públicos, su misión en un medio de servicio público. Así lo describe nuestro personaje de esta semana. De pronto sentimos que la televisión privada va muy cargada hacia los intereses de ciertos sectores a veces sectores de poder. Entonces como que la televisión pública tiene esa misión de aterrizar la información
no hacia al interés de los poderosos, sino hacia el interés de la gente. Para Gina Serrano, uno de los cambios más importantes que ha visto en su carrera ha sido la participación más activa de las audiencias a través de las redes sociales. Las redes sociales que te obligan a realmente tener una visión muy amplia de lo que está pasando y que ya la gente no se conforma con información a medias. Ante este escenario, en el que más del 70% de las y los mexicanos tienen acceso a las redes sociales como Facebook o Instagram, las audiencias juegan un papel fundamental en la calidad de los contenidos del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Como audiencia tienen que construir que es su canal, su programación. A mí me gusta mucho tener esta comunicación muy cercana a través de las redes sociales, el que la gente te platique, oye, hay un bache en mi calle, no hay agua en mi colonia. Esta comunicación que aunque a veces no esté en nuestras manos ir a tapar el bache o ir a llevarles agua, pero sí somos su voz como para que se escuchen sus preocupaciones y estarle ahora sí que tocando el hombro a la autoridad de, oye, acuérdate que necesitas hacer esto, ¿no? Con esta vocación, Gina Serrano fortalece el sentido de la radio y la televisión públicas. Le agradecemos muchísimo a Gina Serrano su participación, porque es una manera que usted como audiencia conozca también la trayectoria de quienes han construido este sistema mexiquense de medios públicos. Y ya el tiempo prácticamente se nos termina. Queremos cerrar con la siguiente imagen, que en realidad es un meme que produjo la Defensoría de las Audiencias del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahí usted podrá ver en pantalla unos gatitos que están hablando de la pluralidad, que están hablando de la diversidad y se preguntan, ¿cómo es que solamente vemos la religión católica en las telenovelas y en general en estos espacios, en estos programas que se difunden en los medios de comunicación? Recuerde que usted como audiencia tiene derecho a contenidos plurales y diversos. Aquí lo dejamos, unos segunditos, con la imagen de este meme que hemos seleccionado. Muchas gracias por acompañarnos en Yo Audiencia Mexiquense. Recuerde que su participación es esencial en este programa. Y muchas gracias también a este gran equipo de trabajo por hacer posible esta producción. Nos vemos la próxima semana en Yo Audiencia Mexiquense.